Noticias Opinión Jovel y Daniel, no jodan. Especial del 23 de enero. Usted sabe lo que significa, señor Jovel, alias No Soy Clark. Usted sabe lo que significa el 23 de enero. Bueno, obviamente para los venezolanos significa mucho, ¿no? Yo creo que en otros lugares del mundo no tiene una connotación tan particular como la de Venezuela, porque son dos momentos muy importantes de una lucha democrática, ¿no? Yo creo que el 23 de enero es un día significativo para el rescate o el intento de rescatar la democracia en Venezuela. El 23 de enero es más que una fecha. El 23 de enero se convirtió en determinado momento en una... significaba algo más que una fecha. El 23 de enero de 1958 fue el día en que Marcos Pérez Jiménez escapó de Venezuela, dejándole el poder a sus compañeros militares. Esa es la verdad. Aunque hubo una insurrección popular después, ¿no? Y lo de insurrección popular, entre comillas, hubo siempre en Venezuela, cada vez que hay una crisis de gobierno, siempre hay saqueo. Eso es tradicional. Podría decirse que sí hubo una reacción importante de lo que se llaman las fuerzas vivas del país. Y creo que la expresión de ello fue la presión, la fuerte presión que hubo sobre la Junta Militar de Gobierno para que dejara de ser una Junta Militar y se abriera y fuese una Junta de Gobierno que manifestara su temporalidad y permitiera que hubiese unas elecciones. Yo creo que eso es fundamental. Pero el 23 de enero se convirtió en algo que sus protagonistas luego llamaron el espíritu del 23 de enero. ¿Qué era el espíritu del 23 de enero? El espíritu del 23 de enero era que ese día los partidos depusieron sus banderas. El 23 de enero del 58. Fundamentalmente porque lo que había de los partidos era muy poco. O sea, la gente, mira, la historia de Acción Democrática para aquellos días es una historia trágica, ¿no? Sí, hubo mucha gente que pagó con su vida, ¿no? Y los que somos de familia tradicionalmente adecos, ¿no? O que tuvimos una cercanía con la historia, recordamos unos nombres muy particulares. En el caso de mi familia, yo tengo el recuerdo por el tema de mi abuelo, porque mi abuelo fue preso durante la dictadura de Pérez Jiménez, y de hecho cuando cae Pérez Jiménez, mi abuelo estaba preso. Y estas son cosas que a veces uno no entiende la dimensión. La razón por la cual yo me he dedicado desde que arrancó el programa, y así nos va en su versión diaria, a dedicarle un día a la semana a los presos políticos, es fundamentalmente por mi interés en ese tema, por motivos familiares. Ojo, yo he aprendido a ver la figura de Pérez Jiménez de una forma distinta últimamente, desapasionándome un poco con respecto al asunto, porque de verdad que a la figura de Pérez Jiménez en mi familia se le tiene muy poca consideración. Claro. Porque a mi familia la pasó muy mal. Yo nunca voy a olvidar el día, yo creo que fue la última Navidad que pasé en Venezuela, la del 2016, porque ya el 2017 ya yo estaba afuera. Mi papá, normalmente, que seguramente está viendo este programa, mi papá tiene también el don de la memoria, yo creo que lo heredé por allí, ¿no? Pero de repente, mi papá es una fuente inagotable de historias, que uno no sabe dónde demonios la saca, de repente, y sale una historia que nunca te había contado. Y una cosa increíble, mi papá nos cuenta un día, después de recibir el año, que entonces le viene el recuerdo de que un día como ese, 1 de enero, a esa hora, él estaba corriendo a la puerta de la cárcel, porque antes del 23 de enero del 58, 22 días antes, el 1 de enero, hubo un alzamiento militar en contra de Pérez Jiménez, que fue el famoso alzamiento de Hugo Trejo. Eso fue una escaramuza bien importante, concentrada en Maracay y Caracas,
donde inclusive hubo unos bombardeos a Miraflores. Fue una cosa de temer. Y de alguna manera fue la muestra de que se estaba resquebrajando la cosa. El asunto es que mi abuelo estaba preso en la cárcel Modelo de Caracas, que quedaba en la zona de Propatria, por allá en el oeste de Caracas. Y mi papá, mi abuela y sus hermanos, los que, sí, la mayoría ya habían nacido, visitaban a mi abuelo en la cárcel. Justo ese día. El 31 de diciembre iba a haber como era un día especial, se iba a permitir la visita de la familia todo el día. No iban a poder recibir el año allí, pero podían estar allí hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche, en efecto, ellos tuvieron visita todo el día, se pudieron ir. Y mi papá tenía una tía que vivía muy cerca de allí. Tía que yo no la conocía, ella falleció pocos años después. No recuerdo el nombre ahorita, pero en efecto, esa tía vivía muy cerca de donde estaba la cárcel. Y ellos se fueron entonces de la cárcel a la casa de mi tía, recibieron el año allí, se acostaron a dormir y a eso de la 1 de la mañana se fue la luz y empezó la gente a gritar, había tiros en la calle y empezaron a decir que estaban matando a los presos. Ok. Y mi papá se acuerda, mi papá tenía 8 años, se acuerda, a los 8 años los niños normalmente recuerdan mucho. Mi papá recuerda haber salido con su mamá, él era y su hermana mayor, haber salido corriendo a la cárcel porque estaban diciendo que estaban matando a los presos, porque allá había muchos presos políticos. A la 1 de la mañana. Sí, en la oscuridad porque se había ido la luz. Increíble. Y eso significó, recuerdo para mi papá, que llegara a la cárcel con el rumor y todo eso y de repente se escucha cuando los presos empiezan a cantar el himno desde adentro, cosa de indicar que estaban vivos, ¿no? Ajá. Y mi abuela no sabía leer, por lo tanto mi abuelo no podía mandarle una carta, pero mi abuelo tenía algo que siempre lo tuvo, que mi abuelo guardaba moneditas, coleccionaba monedas, y mi abuelo estaba, como él era militar, él lo habían puesto a trabajar en la cantina de la cárcel, a trabajar ahí, a asistir, pues. Y entonces él guardaba el pago que le daban, las lochitas y eso, las monedas pequeñas, y él le mandó con un soldado, le mandó un mensaje a mi abuela, le mandó un puñado de monedas pequeñas. Cuando mi abuela vio las monedas entendió el mensaje, un mensaje cifrado porque era normal para ellos eso. Y que el señor le dijo que se fueran, que el señor Lara le dijo que se fueran para La Guaira, que no se quedaran aquí en Caracas. Y en efecto mi mamá salió. Mi papá recuerda además, y yo creo que, y con esto enlazo hacia la historia, salgo de lo anecdótico familiar y entro, lo que mi papá recuerda además, al haberse montado el día siguiente, esperaron que amaneciera y cuando sale el sol, se montan en un autobús que los llevara desde allí hasta el centro de Caracas para luego tomar un autobús que los bajara a La Guaira. Y cuando iban en el autobús, alguien gritó, señalando a uno de los pasajeros, diciendo que era un esbirro de la Seguridad Nacional. Y la gente empezó a caerlo a golpes al tipo, que en efecto era un esbirro, porque como la Seguridad Nacional estaba siendo ya rechazada, les habían dado la orden de que no se vistieran con el uniforme, sino que se pusieran uniforme militar. Uniforme militar. Y a este tipo lo identificaron y lo cayeron a golpes en el autobús y el chofer paró el autobús, lanzaron al tipo del autobús y siguieron camino, ¿no? O sea, es decir, lo que se estaba viviendo por esos días era una cosa de ese tipo. Hay gente que relata inclusive que había manifestaciones, o sea, que explotaban en la calle, de repente, bueno, espontánea no era, pero sí había unos focos y que lo que ocurría era que la policía salía con carros con parlantes a decirle a la gente que se fuera para su casa, que dejen la cosa, por favor, la calma. O sea, no había, o sea, el aparato de represión empezó a decaer y eso de alguna manera causó ciertos cambios de actitud y todo lo demás. ¿Qué era ese espíritu del 23 de enero? Era el espíritu unitario. Era el no tener una bandera política, sino que el objetivo era sacar a Pérez Jiménez del poder. Y fíjate que de aquí hay que rescatar algo muy importante, ¿no? Había una organización clandestina que tenía el nombre de Junta Patriótica. Ajá. Queda uno de los miembros de la Junta Patriótica vivo, que es el doctor Enrique Aristiqueta Granco.
Sí. Él era el representante de los estudiantes copellanos. Pero quien dirigía, el presidente de la Junta Patriótica, era un periodista. Y lo importante es que ese periodista era corresponsal del medio para el que trabajaba en Miraflores. Es decir, el presidente de la Junta Patriótica, que era una organización clandestina, estaba todos los días dentro de Miraflores. Increíble. O sea, que era Fabricio Ojeda, que después, por cierto, se metió, bueno, comunista, guerrillero, lo mataron en la guerrilla. Fue una cosa terrible. Pero eso era, ese espíritu de que, o sea, era una cosa que de verdad era un espíritu. Era un espíritu en el sentido de que si alguien se salía, ¿no? Si alguien, ¿sabes? Si alguien expresaba algo que rompía eso, se le salía el espíritu, lo agarraba por el cuello y lo volvía a sentar. ¿Entiendes? El espíritu del 23 de enero causaba que la gente no peleara. Y se denunciaban. Entonces, después empezaron, ¿no? Está rompiendo el espíritu del 23 de enero con su declaración. O fulano de tal está rompiendo el espíritu del 23 de enero con su candidatura. O menganito está rompiendo el espíritu del 23 de enero con su camisa. Y en efecto era así. Ese espíritu del 23 de enero creo que duró hasta el año 62. Lo fecha el historiador y estudioso de la época, Edgardo Mondolfi Gudat. En su libro Temporada de Golpes, él da cuenta de cómo el último acto, porque entonces se hacían actos unitarios, y en ese acto unitario hablaba el secretario general del Partido Comunista y lo aplaudían los adecos, los copellanos y los URDistas, y hablaba el de URD y lo aplaudían, y así, ese espíritu unitario permitía esas cosas. Pero ya el último acto, como que fue en el año 62 o 61, en un 23 de enero, porque esa fecha se conmemoraba. Y bueno, ya hasta ahí llegó el espíritu. Qué interesante. Mira, yo estoy, bueno, muy interesado porque es una clase de historia diferente, ¿no? Escuchar esta perspectiva desde lo personal y luego lo político. Pero hay dos elementos que yo rescato de lo que nos estás contando. Uno, que lo podemos intentando traer lo que pasó a la actualidad, es entender cómo la naturaleza de ambas dictaduras es totalmente distinta y cómo con unidad bastó para acabar con la primera, y aquí en realidad la unidad solo ha servido para aliarse con la segunda, ¿no? Eso que llaman unidad. Me llama la atención eso, cómo al final todo se desvirtúa. Del espíritu del 23 de enero que tú relatas es fascinante, es heroico. Y finalmente, lo que pasó el 23 de enero del año pasado se convirtió en, hasta lo que hemos visto, un gran fracaso, producto de una unidad que ha sido más perjudicial que cualquier otra cosa, ¿no? Porque se unieron los que se suponía que eran buenos para que siguieran los malos donde están. Y yo creo que eso es una reflexión interesante. No sé qué te parece, esta diferencia entre la naturaleza de una dictadura y la otra y de sus respectivas oposiciones. Fíjate que la dictadura de Pérez Jiménez, viéndolo, recuerdo, y por supuesto, yo siempre lo digo, yo siempre cuento mi posición con respecto a Pérez Jiménez para que la gente no vaya a pensar que yo soy una persona objetiva con el tema. No lo soy. No, si yo fuese objeto, sería objetivo. Como soy sujeto, soy subjetivo. Por lo tanto, yo siempre advierto. Yo fui adeco, yo odio a Pérez Jiménez por razones familiares y por supuesto mis juicios están contaminados con eso. No estoy engañando a nadie. Yo tengo que decir que a mí me parece que la dictadura de Pérez Jiménez, que fue una dictadura, comparada con otros periodos dictatoriales de la historia de Venezuela, podría decirse que fue casi una dicta blanda. Casi. ¿Okay? Creo que Pérez Jiménez, una de las peores cosas que pudo hacer fue no entender que Venezuela es un país que siempre tiende al consenso y a la conciliación. Por lo tanto, creo que no era necesario el aparato represivo que desató ese régimen. Es lo que yo creo. Por cierto, habrá quien diga, bueno, pero es que los adecos andaban conspirando y querían matarlo y querían de los comunistas y tal. Es verdad, es verdad. Pero creo que el gran error de Pérez Jiménez fue creerse Pérez Jiménez.
y desvirtuar y personalizar un proceso que había sido colectivo. Porque Pérez Jiménez no era él, era una generación. Como Betancourt no era él, era una generación. Yo creo que ese fue el gran error de Pérez Jiménez. El no permitir, como lo hicieron los militares brasileños, e inclusive como lo hicieron, y aquí sí la comparación es contra natura, porque si hay algo que es necesario decir es que un militar, la dictadura de Pérez Jiménez, compararla con la dictadura chavista, puede ser hasta eso. Es una manera de honrar más bien a los chavistas, yo no voy a hacer eso. Pero es que ni siquiera es comparable la dictadura de Pérez Jiménez con las dictaduras del cono sur de América, que fueron sumamente cruentas y sumamente torpes además, ¿no? Se habla mucho de la obra de Pérez Jiménez, se habla mucho de esas cosas, pero yo creo que el gran error de Pérez Jiménez fue no entender que él podía ser cabeza de un movimiento no personalista, y yo creo que ese fue su gran error. Luego él intentó arreglar eso después con movimientos políticos. Todos esos movimientos políticos fueron prácticamente a posmortem después de su salida, nada de eso funcionó, ¿no? Pero yo creo que la gran comparación, bueno, por supuesto, Pérez Jiménez no era narcotraficante. Por eso decía que la naturaleza es distinta. Lo que pasa es que lo que sí tuvo Pérez Jiménez fue que sí se puede, ahí sí es comparable. Pérez Jiménez tuvo el viento a favor del contexto internacional. Porque a Pérez Jiménez le tocó su arribo al poder en medio de la gran crisis, hablando del año 50, que es cuando matan a Delgado Chalbo. Acuérdate que estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de los primeros grandes conflictos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos hablando de la emergencia de Venezuela como nación petrolera. Y estamos hablando además de la dependencia del petróleo para la maquinaria y los esfuerzos de guerra. Y precisamente en el año 50, donde Estados Unidos se mete en la primera guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra de Corea. Y allí era sumamente necesario para la maquinaria de guerra de los Estados Unidos, y que fue una guerra dura y ruda, el petróleo venezolano. Esa coyuntura ayudó mucho a Pérez Jiménez. Claro. Y causó lo mismo que le ha causado a todos los que han estado en ese sitio. Un boom petrolero, un chorro de dinero, el control absoluto del Estado, la repartición de prebendas, la corrupción, y cuando caen los precios, el déficit, la crisis económica y la caída. Eso, la caída de Pérez Jiménez puede explicarse desde el punto de vista económico, puede explicarse, y por supuesto hay unos exégetas allí que dicen que Pérez Jiménez llevó al país a convertirse en una potencia. Venezuela nunca ha sido una potencia, nunca. Ni con Pérez Jiménez ni después de Pérez Jiménez. ¿Que ha habido obra física? Sí. ¿Que ha habido obra intangible? Verdad, sin duda. Pero potencia nunca hemos sido. Visto las cosas, ya para traerlo hasta el día de hoy, yo creo que ni siquiera, no solamente es que no es equiparable la dictadura de Pérez Jiménez con la tiranía criminal chavista, ¿no? Que es yo diría que es una degeneración de la larga historia de intervencionismo militar en la vida pública nacional. Sí. Sino que tampoco es comparable el 23 de enero del 58 con el 23 de enero del 2019. El 23 de enero del 2019 fue cualquier vaina. Eso fue Guaidó juramentándose ahí. O sea, no hay significación histórica. Ninguna. No le veo ninguna significación histórica al 23 de enero del 2019. Prueba de eso es que estamos hoy a 23 de enero del 2020 y he pasado cerca de 20 minutos hablando del 23 de enero del 58 y el 23 de enero del 2019 lo puedo despachar en 3 minutos. Bueno, entonces hagamos ese despacho en el próximo bloque, si te parece. Excelente. Hagamos. En el canal de Jovel Álvarez. En el canal de Jovel. Porque no es Jovel, es Jovel. No, es Jovel. Es Jovel. Sí. A estas alturas, si no sabes pronunciar mi nombre, bueno. Pero no importa. Porque usted dijo Jovel Álvarez. Bueno. Usted dijo Jovel Álvarez, yo dije, bueno, debe ser que es Jovel y yo estaba pronunciando mal. Mi hijo me dice Jovel. A mí me dicen de todas las formas. Sí, está bueno. Sí. Pero pasa.
Pero vamos al corte y en el siguiente segmento, en el canal de Jovel Álvarez Solís, la siguiente conversación que va a ser sobre la significación del 23 de enero del 2019 con Mr. White Duck. Si dura más de 3 minutos, ya es un logro.